Muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Universal TV por esta invitación para estar con ustedes, y me siento muy honrado de estar con muy distinguidos y queridos colegas. Y bueno, vamos a entrar al tema porque el tiempo es breve. Mi tema es hablar sobre el enamoramiento y el amor. Y voy a empezar haciendo una referencia a una novela que probablemente muchos de ustedes conocen. Es una novela donde la trama es acerca de un idilio y un amor pasional entre un vampiro y una mujer joven. Y en esto quiero decirles que hay, digamos, un paradigma que tiene que resolverse. Para que exista un amor pleno, el vampiro tiene que convertir a la mujer a su vez en vampiro, que es una suerte de muerte. O la otra alternativa, el vampiro tendrá que convertirse en un hombre común, es decir, perder todos sus poderes sobrenaturales, perder la eternidad de la vida, es decir, dejaría de ser quien es, otra suerte de muerte. Parece ser que este es el signo de nuestros tiempos, el amor fallido. Y vamos a tratar de hablar un poquito de esto. ¿Por qué iniciar con esta referencia? Bueno, en mi trabajo cotidiano, como terapeuta, como psicoanalista, muchas gentes se acercan a mí y me preguntan: doctor, si yo di todo mi corazón, ¿por qué no me corresponde? Doctor, ¿por qué me enamoré de la persona inadecuada? ¿Por qué el amor duele? Y bueno, y nos podríamos seguir. Muchos de ustedes se habrán hecho algunas preguntas en su mente, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante el amor? Y fíjense, hay algo muy interesante en esto. En el amor o en el enamoramiento se plantea: te quiero tal como eres. Sin embargo, en las conductas y en el trato parece ser que es exactamente lo contrario. Cambia para que yo te quiera. Es que no me gusta que eres así, no me gusta que eres asá, es que ya no me gusta aquello. Y entonces es algo verdaderamente enloquecedor. Por un lado me dices que me quieres, pero en tus actitudes me haces sentir que no es así. Y esto es algo que tratamos de dilucidar. Bueno, me dice que me quiere, y en esto quiero decir que las palabras son vehículo del sentimiento, y en el enamoramiento lo más importante es el sentimiento. Sin embargo, ¿quién no ha vivido que las palabras son engañosas? Con las palabras se engaña, con el sentimiento no. Entonces tendríamos que preguntarnos: ¿de qué sirve enamorarse? ¿Por qué las gentes buscan enamorarse? Y buscan enamorarse porque esta probablemente sea, si no la única, una de las experiencias que más plenitud nos da en la existencia. Cuando una persona se enamora, encuentra lo mejor de sí mismo. Encuentra que vive la vida con un júbilo, con una alegría que no conocía antes. Se vive a sí mismo como valioso, como orgulloso, como digno de ser amado. La percepción le cambia. Las luces, los sonidos, la música, todo le suena diferente, ¿no? Y es en pocos instantes. Una persona puede enamorarse a lo mejor de una semana a otra, ¿sí? Ahora, si este amor es correspondido, bueno, es el paraíso en la tierra. No le falta nada, las personas se sienten completas, no hay nada más que pensar en la otra persona, querer estar con ella, y eso da una plenitud y un placer verdaderamente incomparables. Ahora bien,
¿Cuál es el problema del enamoramiento? El problema del enamoramiento es que es una experiencia que tiene una cantidad de ilusión o está fundada en la ilusión. Ahora, mucha gente anhela vivir esto, pero podríamos no vivirlo. La verdad es raro, porque el universo está constelando para ello. En algún momento de la vida, por nuestra historia biológica, nuestro cuerpo y nuestra mente está listo para el amor y para el enamoramiento. Hay un cambio completo en nosotros, y así como tuvimos compañeros de juegos en los albores de la juventud, volteamos a ver ya no un compañero de juego, sino un compañero, una pareja romántica y sexual. Estamos listos para el enamoramiento. Y el enamoramiento no es algo que se decida, es algo que ocurre, es algo que es una experiencia como una posesión, es una experiencia que parece gobernada por fuerzas ajenas a la persona, ¿sí? ¿De qué depende entonces que una persona se enamore? Fíjense, esto es algo muy interesante de lo que a veces poco se platica o poco se conoce. Aunque la experiencia de enamoramiento es muy común, esto es algo que yo creo que pocos conocen. Nos enamoramos de un rasgo. ¿A qué me refiero con esto? No es cierto que nos enamoramos de una persona con tales y cuales características. No es cierto que nos enamoramos de un ideal. Nos enamoramos de quien es portador de un rasgo. Es decir, nosotros encontramos a alguien, y en esto coincido con un autor que dice que el enamoramiento no es cierto que es una selección ni una elección, es un encuentro, es una revelación, es algo, los amantes se encuentran, no se seleccionan, porque aún para la persona enamorada probablemente sea una sorpresa de quién se enamoró. Entonces, ¿qué es esto del rasgo? El rasgo es como un símbolo, es un conjunto, es un contenido inconsciente que simboliza y conjunta ahí la historia, los deseos, la imagen, los ideales, aun cuando la persona no los conozca. Entonces, el amado es como un revelador. El enamoramiento entonces puede ocurrir con una persona de lo cotidiano, con un conocido, con una persona cercana en lo laboral, social, etc. Y también puede ser en alguien desconocido o en alguien totalmente distante, en un actor, en una figura pública. Porque el enamoramiento es una experiencia de desarrollo personal. Es una experiencia estrictamente subjetiva. Y entonces hay un interjuego entre mi conciencia y mi ilusión. Yo me enamoro ¿de quién? De mí mismo, que yo le coloco a mi objeto de amor, a mi amado, y entonces me enamoro del otro. Ahí sintetizo muchas cosas. ¿Qué pasa después de que uno se enamora? Porque uno no se enamora tampoco tan fácil, porque como es una revelación de contenidos inconscientes, uno tiene miedo de eso, y no sin razón. Hay personas que por un amor fallido sí se mueren en realidad, se suicidan, o se deprimen, o dejan de vivir la vida con alegría por el resto de su vida. ¿Es una muerte en vida o una muerte real? ¿Y por qué es tan peligroso entonces el enamoramiento? Bueno, porque una vez que uno se enamora, puede haber al menos dos caminos. Como hay una gran ilusión, pues lo que sigue a una ilusión es la desilusión, ¿no? Si la desilusión es algo gradual, es algo que poco a poco se va sustituyendo por una realidad, eso da pie al amor y da pie a la posibilidad de una relación perdurable. Pero si la ilusión es una distorsión enorme, entonces lo que vendrá es una enorme desilusión llena de sufrimiento y dolor. El descubrir que el otro no es lo que se buscaba.
o el descubrir que el otro es la fuente del dolor, ¿sí? ¿De qué depende entonces que si nos enamoramos, esto pueda ser una experiencia gratificante? Porque uno de los condimentos más importantes para una sexualidad plena, gozosa, dichosa, es estar enamorado, pero enamorado de una persona más o menos adecuada. ¿De qué depende que sea adecuada o no? Bueno, depende del rasgo. Y en el rasgo se sintetiza la historia emocional del sujeto. Se sintetiza la historia de la relación con los padres, que es el molde primigenio donde se aprende a amar. Se sintetiza la autoestima, qué tanto nos valoramos, qué tanto estamos conciliados con nuestro cuerpo, qué tanto nos sentimos orgullosos de ser hombres o ser mujeres, qué tanto estamos confiados y estamos en la capacidad de recibir y a su vez dar amor. Si esto está más o menos estable y tuvo un desarrollo más o menos armónico, porque nunca hay una perfección en el desarrollo, entonces el amor puede gradual y sutilmente el enamoramiento pasar al amor. Pero si no, entonces la experiencia va a ser de la desilusión traumática, que nos puede llevar, como dije, al suicidio, a la depresión, incluso a la locura. Y esto son experiencias que se tarda uno mucho en restaurar. Una persona que sale de un enamoramiento fallido, por lo menos tarda 2 años, si es que bien le va, en restaurarse, con un sufrimiento intenso, más o menos de 4 a 6 meses, y a veces requiere atención externa, ¿sí? Hay otro peligro también importante el enamoramiento, que es la vivencia de abandono. Y esto es muy interesante. Si un enamoramiento no es correspondido en alguna medida en la realidad, entonces la persona va a remitirse a una sensación de abandono. Ahora, esto es interesante porque no es una sensación de simple soledad. Bueno, pues yo soy soltero, estoy solo, o yo antes de buscar pareja estaba solo y estaba bastante confortable. No, este es un empuje a un lugar originario, una regresión originaria de mucho dolor y sufrimiento. Una sensación de abandono, una sensación de impotencia, una sensación de desolación. Entonces, cuando un amor es fallido, está preñado de todos estos peligros. Sí queremos el amor, porque nos da la posibilidad de encontrarnos a nuestro potencial ideal con un ideal de pareja, pero si el amor no es exitoso, entonces nos vamos al abismo. Y por ello es que estas experiencias, las personas son tan cuidadosas para hacerlo o poco cuidadosas, ¿sí? Y entonces se enamoran de una manera muy irracional. Pero hay alguien que se enamore de manera racional. Este es justamente el quid, ¿verdad? El enamoramiento no puede decidirse. El enamoramiento nos ocurre, así como el clima. Hoy está soleado y mañana estará brumoso y lluvioso, pues así es el enamoramiento. Nos ocurre y entonces nuestro día es jubiloso y alegre, y como no nos enamoramos de la persona adecuada, pues mañana viene un día tormentoso, triste y brumoso. Hay cura para esto, hay profilaxis para el buen amor. La verdad, déjenme darles la mala noticia, no hay. Salvo algunas pequeñas cosas. Primero, trabajar en el desarrollo personal, ¿sí? Saber que el enamoramiento es una situación personal. A veces ni siquiera tiene que ver con conocer al otro, sino es la necesidad de enamorarnos. Y nosotros vemos, por ejemplo, a los adolescentes y a los jóvenes que se enamoran, pues a veces de personas tan distantes de su vida, tan diferentes, que en verdad, como dice el refrán, el amor es ciego. Curar nuestra historia. A veces esto es algo muy, muy doloroso.
Y como decía la doctora Gerardo, no solamente el sexo, el enamoramiento a veces también sirve para ocultar heridas del pasado. Entonces, si nosotros tenemos una herida a nuestro orgullo, a nuestro narcisismo, una estructura donde no nos sentimos valiosos, procuramos tener experiencias, sea de sexo, sea de enamoramiento o sea algo combinado, porque estas están preñadas de ilusión. No nos importa en realidad el otro, sino nos importa la sensación como de exaltación que se consigue con la experiencia, como una especie de cura a las heridas emocionales profundas. Claro que entre más distorsión haya, más peligro de abandono, más peligro de desilusión y más peligro de que el amor sea fallido. Entonces, ¿hay alguna cosa que podamos hacer? Trabajar en nuestro enriquecimiento personal, trabajar en nuestro goce cotidiano y eventualmente compartir nuestro goce con una pareja y tratar de que esto sea, de que cuando nos sorprenda la experiencia de enamoramiento, le demos el espacio que requiere, porque nos va a estar enseñando cosas que a lo mejor nosotros mismos no queríamos conocer. Una de las cosas también importantes del enamoramiento es que si se distorsiona mucho, y esto es algo que yo creo que ustedes conocen muy bien, la persona elegida, yo diría, como percha del enamoramiento, puede ser alguien totalmente inadecuado. Y cuando se lo decimos a la persona, no escucha, no lo ve y persiste en su experiencia, porque persiste en sentirse bien. ¿Qué ocurre entonces? Que va a tener indudablemente mucho sufrimiento. ¿Cómo hacemos entonces para abrir los ojos? Bueno, esto depende de qué tanto sufrimiento haya tenido en su vida temprana. Porque una situación que nos hace hacer distorsión de la realidad es que tengamos mucho sufrimiento para sobrevivir. Hacemos mecanismos de ilusión, de fantasía, de distorsión de la realidad. Y entonces la cambiamos a como nos conviene, a como nos acomoda. Y por más que hablemos con la persona, va a estar con la necesidad de negar la realidad, porque ese es el único camino para poder persistir en esa relación. Y puede esto durar a veces hasta años, con el dolor del sufrimiento de que cuando abra los ojos se va a dar cuenta de que fue un componente muy ilusorio. Si una persona sufrió mucho y necesita compensaciones importantes, está más proclive a hacer distorsión y entonces se mantiene el enamoramiento, pero en base a esto, y eso impide que el enamoramiento transite a una experiencia de amor real. ¿Sí? Y bueno, no quisiera terminar yo con esta imagen bastante negativa y negra del enamoramiento, ¿no? Yo los invitaría a que le den la bienvenida, porque en verdad es probablemente una de las pocas o tal vez de la única experiencia que nos dé esta posibilidad de conocernos en una parte muy positiva, muy ideal, aunque tenga y sepamos que está cargada de ilusión. Que tengamos conciencia de que le demos el tiempo para que las aguas se vayan asentando y entonces podamos trascender este paradigma de nuestros tiempos, el paradigma de dos incompatibilidades absolutas, como el amor entre un vampiro y una doncella, y que podamos encontrar entonces el amor real. Muchas gracias.